Muy buenas tardes, soy Juan Luis Maestre, soy estudiante de Comunicación Social en el núcleo de San Antonio de los Altos de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Y en este video vamos a conocer un poco sobre el lenguaje y también sobre la ciencia psicolingüística. Comenzamos. Primero que nada, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje se trata básicamente de una actividad simbólica especialmente humana. Cuando se trata del lenguaje articulado, tiene funciones muy diversas, pero tan solo el ser humano es capaz de articular los sonidos que componen el lenguaje oral. Es decir, que en sí somos el único animal o mamífero que es capaz de articular sus sonidos y proyectarlos en una forma de voz. Ahora, ¿qué es la psicolingüística? La psicolingüística es una disciplina que básicamente trata de descubrir cómo es que se produce y se comprende el lenguaje y al mismo tiempo cómo es que se adquiere y se pierde. Muestra por tanto un interés en los procesos implicados en el uso del lenguaje. Además, es una ciencia experimental, lo que quiere decir que muchas de sus hipótesis y conclusiones son contrastadas sistemáticamente. Sus principales objetivos son dos: el análisis de las actividades y el estudio de los aspectos evolutivos en el lenguaje. Con esto asumimos que gracias a la psicolingüística es posible el estudio del lenguaje humano. Y con eso también está el idioma, pues todo lenguaje humano o no humano, verbal o no expresivo, está compuesto por varios símbolos dentro de estructuras. Y además, otra cosa a demostrar es que el lenguaje suele vincularse con 4 sencillos aspectos para su estructura, que son la comunicación, el intercambio de respuestas, la información y el conocimiento. Pasando a hablar sobre lo que es el proceso de creación de un lenguaje, es un proceso bastante complicado y bastante largo también. La producción del lenguaje es un proceso que involucra muchos factores, tanto neurológicos como psicológicos. En el caso de los neurológicos, habla de aquellas partes específicas del cerebro que trabajan cuando se empieza a realizar el lenguaje, como el área de Broca, ubicada en el hemisferio frontal, que es responsable de la producción del habla. Luego está el área de Wernicke, ubicada en el hemisferio temporal izquierdo, que es el área responsable de la comprensión del lenguaje, y el área de Broca, responsable básicamente de la producción del habla fluida. Básicamente gracias a esas partes del cerebro es que tu lenguaje es fluible y entendible. Ahora, pasando a los factores psicológicos, o sea, que además de estas áreas cerebrales, hay una serie de factores psicológicos que también juegan un papel muy importante en la producción del lenguaje. Primero está el conocimiento del lenguaje, que esto incluye los conocimientos de la gramática y vocabulario. Luego están las habilidades de pensamiento, que son la capacidad de planificar y organizar el habla. Luego están las habilidades de memoria, que incluye la capacidad de recordar palabras y frases. Las habilidades de atención, o sea, la habilidad de la concentración en la conversación o una tarea en cuestión. Y finalmente la motivación, que es simplemente el deseo de querer comunicarse y participar en conversaciones. Ahora, como pueden ver en esta ilustración de acá, son los elementos y estructura de un lenguaje. Se compone del emisor, el que emite un mensaje, el propio mensaje, que es la información a transmitir, el canal por donde se emite el mensaje, el receptor, que es el que recibe ese mensaje, y finalmente la respuesta a ese mensaje. Y básicamente así es como funciona la conversación. Es casi como un ciclo, no infinito, pero sí un ciclo continuo, valga la redundancia. Ahora, pasando a hablar sobre lo que son las funciones cognitivas y comunicativas que intervienen en la producción del lenguaje, pues hay que tener en cuenta que la producción del lenguaje es un proceso complejo que involucra múltiples funciones cognitivas y comunicativas
comunicativas. Estas características siempre trabajan juntas para permitirnos expresar bien y expresar mejor nuestros pensamientos e ideas de una manera simple y efectiva. A continuación veremos los dos. Primero están las funciones cognitivas, que son varias básicamente, que serían primero planificar, o sea que antes de que nosotros hablemos debemos planificar lo que vamos a decir y cómo lo vamos a decir. Luego está la atención, o sea necesitamos prestar atención a lo que decimos y a cómo van a reaccionar nuestros interlocutores para poder adaptar la conversación. También está la memoria, o sea utilizamos el conocimiento sobre el mundo y el lenguaje para construir frases y oraciones. El pensamiento ejecutivo, o sea controlamos diferentes procesos cognitivos implicados en la producción del lenguaje, como lo son básicamente los 3 puntos anteriores. Y por último tenemos la praxia, que son las habilidades motoras que nos permiten pronunciar efectivamente pronombres, conectores y palabras. Después están las funciones comunicativas, que son 4 principales. Primero está la intención de la comunicación, o sea, cómo determinamos el propósito de la comunicación, ya sea si queremos informar, persuadir, expresar una emoción o simplemente mantener una conversación cualquiera. Luego tenemos el contexto, que se le considera lo que es la persona, el lugar y la situación con la que estamos hablando para así adaptar nuestro lenguaje a ello. Luego está la pragmática, es decir, que seguimos las reglas de conversación y utilizamos el lenguaje de una forma adecuada. Luego está la coherencia, donde organizamos nuestras ideas. Y finalmente la cohesión, que utilizamos los elementos del lenguaje como conectivos, pronombres, para conectar diferentes situaciones. Ahora vamos con un pequeño ejemplo. Digamos que quieres contarle a tus amigos sobre una película que viste anoche. Para ello tendrás que planificar lo que vas a decir, o sea, recordar los detalles de la película y luego prestar atención a cómo van a reaccionar a tus amigos cuando les cuentas esos detalles. Y luego debes ajustar tu discurso en consecuencia. También que debes utilizar un lenguaje que sea apropiado al contexto y asegurarte de que tu mensaje sea claro y coherente. Por ejemplo, diciendo, oigan chicos, ¿vieron esta nueva película de Star Wars? Que luchaban en el espacio y aparecían muchos aliens y así. Pues detrás de todo eso tiene que haber una conexión coherente, que se entienda y que tus amigos entiendan lo que quieres decir y luego ajustar la conversación en base a esas reacciones. Ya con todo lo visto, ya podemos entender lo importante que es el lenguaje para nosotros y al mismo tiempo entendemos cómo es que funciona la psicolingüística. Todo lo que vimos, todas las habilidades comunicativas, psicológicas, cognitivas, etc., son lo que estudia la psicolingüística para intentar comprender cómo es que funciona el lenguaje con nosotros y al mismo tiempo ayudar a comprender el lenguaje de otras personas y así también adaptarnos a las distintas conversaciones que tenemos. Y por eso es de gran importancia saber, aunque sea, el concepto del lenguaje.